Gracias por acudir a esta comparecencia tras una reunión con Juventudes Socialistas de España, donde hemos analizado, entre otros asuntos, todo lo que afecta con la educación. Hemos conocido hoy la nueva ley del Gobierno de España en relación con la educación. El Gobierno de España ha anunciado hoy una ley educativa que es una mala ley educativa. Una ley de educación que rechazan todos los colectivos de educación de este país. Padres y madres, educadores, sindicatos de una y otra opción, todos ellos están en contra de esta ley, que es una mala ley educativa para nuestro país. Lo cierto es que la ley que han anunciado hoy el señor Rajoy y el señor Wert no es sino una cortina de humo para tapar los recortes y el caos que ha generado las reformas educativas que viene aplicando el señor Rajoy en los últimos 8 meses. Como digo, toda la colectividad educativa está en contra de esta ley. Lo cierto es que el señor Rajoy tenía 2 compromisos con la educación. El primero era meter la tijera a todo, decía, menos a sanidad y educación, y van 5.000 millones de euros solo en educación. Y además de eso, nos dijo también que en España había habido demasiados cambios educativos de distintos gobiernos y que lo que haría cuando llegara al gobierno sería no cambiar la ley y no hacer una nueva ley educativa. Lo cierto es que ha hecho una nueva ley, que es un retroceso de muchos años en nuestro país, y que, insisto, la ley educativa es una cortina de humo para tapar los recortes y el caos que está generando el gobierno del señor Rajoy y del señor Wert en la educación española. Y que para mejorar la calidad de la educación española no se necesitan más reválidas. Lo que se necesita son más profesores, más becas, más ayudas, más recursos, que es precisamente lo que está quitando el señor Rajoy y el señor Wert de la educación española. De hecho, hay un dato que es demoledor y que demuestra lo que está haciendo el señor Rajoy y el señor Wert con la educación en España. En los últimos 9 meses, el gobierno del señor Rajoy y del señor Wert han recortado 5.000 millones de euros en educación, llevando a este país, que invertía en el año 2010 un 4,9% de su PIB, a invertir en 2015 un 3,9%, una caída del 20% del gasto educativo en este país, lo que nos lleva a cifras de 1987. Jamás España invirtió menos en educación desde el año 1987. Por lo tanto, 25 años atrás en educación en nuestro país. Por lo tanto, para acabar, insisto, para mejorar la calidad de la educación en España no hacen falta más reválidas y nuevas leyes. Lo que hace falta son más profesores, más recursos, más becas y más ayudas, que es precisamente lo que están recortando el señor Rajoy y el señor Wert. 5.000 millones de euros exactamente. ¿Alguna pregunta? Yo creo que te digo, no hay mucho eco. Más allá de este mensaje general sobre los recortes en educación, que el PSOE lleva repitiendo varias semanas y meses, quería saber en concreto sobre el anteproyecto que el Gobierno ha aprobado hoy, qué le parece al PSOE la desaparición de la selectividad y también el aumento de competencia estatal en la decisión de las asignaturas comunes. Si cree que es un paso positivo en la homogeneización de contenidos o cree que es un retroceso autonómico. Pues en el Parlamento entraremos en contenidos de salida al rechazo general a la ley, pero sí déjeme que le diga que esta ley tiene algunas cuestiones. Sabe usted que el Partido Socialista venía de plantear, por ejemplo, una iniciativa para que se homologue el acceso a la educación en distintas comunidades autónomas, que haya un catálogo de servicios básicos, cosa que hoy no hay en educación. Es verdad que el Gobierno del PP lo que viene a plantear en esta ley básicamente es un sistema de reválidas que es verdaderamente lejos del sistema europeo y que nos lleva, en este caso, no 25 años, 30 años atrás en el sistema educativo español, y que el Gobierno de España deteriora la calidad de la educación cuando hay menos profesores, cuando hay más alumnos por profesor, cuando se cierran centros educativos que se están cerrando en el mundo rural, cuando se quitan ayudas para comedor o para libro de texto o para rutas escolares, cuando se suben también las tasas universitarias o se reducen las becas. Eso es reducir la calidad de la educación y, por lo tanto, insisto, el rechazo a esta ley que no resuelve los problemas de la educación y que más bien todo lo contrario. Es más, es una ley, una vez más, profundamente ideológica. Diga lo que diga el señor Wert. Es más, no sé muy bien lo que entiende el señor Wert por ideología, porque esta ley viene a validar de nuevo la segregación por sexos y que haya
que esos colegios que se segreguen por sexos tengan financiación pública, después de una sentencia que decía lo contrario. Esta ley vuelve a plantear un modelo que permite segregar por sexos en función, permite recibir financiación a los colegios que segreguen por sexos.